Historias de la economía. Episodio 248. El magnate inmobiliario convertido en general fracasado, cuando el hombre más rico de Roma perdió la guerra contra los persas. Embaucador, ambicioso, astuto, cruel. Muchos son los adjetivos de una de las figuras más controvertidas de la antigua Roma. Marco Licinio Craso consolidó su poder y riqueza en una era plagada de guerras civiles, levantamientos de gladiadores y conspiraciones políticas. Su legado dejó para la posteridad uno de los mayores imperios inmobiliarios que el mundo ha conocido, y un error que le costó la reputación, las tropas y su propia vida. Durante el siglo I a.C., Roma se encontraba en una crisis perpetua. La orgullosa República de Marte extendía sus fronteras por el Mediterráneo en paralelo al aumento de sus luchas internas. En ese tiempo tumultuoso se crió Craso. Hijo de una familia plebeya con buenos contactos, su sed por el poder impulsó decisiones que mezclaban la genialidad con la temeridad. Sus primeros pasos permanecen en las sombras de la historia, pero el estallido de la guerra civil en Roma fue la oportunidad del joven ambicioso para escalar. Craso se dirigió a Hispania y conformó un ejército con el que saqueó Málaga en una de las primeras muestras de su crueldad en el campo de batalla. El soldado astuto construyó una excelsa reputación con la que fue ascendiendo entre las tropas de Sila, líder de uno de los bandos. En paralelo dio rienda suelta a una competencia con quien sería su mayor rival y aliado a lo largo de su vida, Cneo Pompeyo. Tras la victoria en la guerra, Sila se autoproclamó dictador perpetuo y comenzó las famosas purgas en Roma. Las proscripciones sirvieron a Craso para amasar una fortuna. Como uno de los vencedores de la contienda, el veterano soldado aprovechó las expropiaciones forzosas para adquirir una red de inmuebles en toda la ciudad. A diferencia de otros aristócratas que centraban su atención en el campo, Craso construyó una riqueza cimentada en el ladrillo, el esclavismo y la usura. Para cuando la dictadura de Sila terminó, Craso ya era el hombre más rico de Roma, pero la fortuna no lo era todo en la ciudad eterna. En la República Mediterránea, la valía militar cotizaba tanto como la maña con los negocios. Craso era consciente de que su astucia financiera palidecía frente a la fama militar de Pompeyo. Para ganarse el favor del pueblo, el magnate inmobiliario comenzó a utilizar su dinero y su rica oratoria para avanzar en la despiadada política romana. Utilizó su retórica en el Senado y su bolsa de denarios fuera de él para aprobar sus proyectos políticos. A pesar de sus esfuerzos, aún le faltaba una prueba de su destreza en el campo de batalla para complacer a la opinión pública. Un gladiador tracio le daría la oportunidad. Hacia el año 73 a.C., Espartaco levantó en armas un ejército de esclavos que puso en jaque a Roma. La desesperación por las sucesivas derrotas fueron la oportunidad para Craso, que consiguió el mando de las poderosas legiones para poner fin a la rebelión. El magnate convertido en general tenía poco tiempo para derrotar a Espartaco. Sus éxitos amenazaban la estabilidad de la potencia mediterránea y Pompeyo se encontraba en camino desde Grecia. Craso necesitaba una victoria completa y la necesitaba pronto si quería la gloria. Llevando a sus tropas al límite y lanzándose a agresivas batallas, los legionarios consiguieron derrotar a los gladiadores alzados frente a las costas de Sicilia. Craso no perdió ni un segundo y entró triunfal en Roma tras crucificar a miles de rebeldes a lo largo de Italia en una muestra de su crueldad. El Salvador de Roma consiguió el premio por sus esfuerzos. Craso y Pompeyo fueron nombrados cónsules después de la guerra. Ambos rivales eran investidos con el máximo cargo político de la República. Sin embargo, para ninguno sería suficiente. Sila había sentado un precedente muy peligroso que a la postre allanó el camino para constituir el Imperio Romano.
La nueva generación de políticos había contemplado cómo una persona aprovechó una guerra para tomar el poder sin consecuencias. Los jóvenes senadores sabían que las corruptas instituciones eran una oportunidad para quien quisiera. Y uno de ellos despuntó frente a todos los demás: Cayo Julio César. El patricio romano unió a un grupo de golpistas, incluido Craso, para tomar el poder en la conjura contra Catilina. Aunque la asonada no funcionó, los conspiradores ganaron influencia. En el 62 a.C., cansados de las disputas en el Senado, Craso, César y Pompeyo sellaron un acuerdo secreto para dominar el poder en Roma, el triunvirato. Gracias a esta alianza, los tres políticos, junto a sus aliados, sometieron a la República desde dentro y se repartieron el control de las provincias romanas. El norte de Italia fue a parar a manos de César, Hispania acabó bajo el dominio de Pompeyo y Siria acabó en posesión de Craso. La extraña alianza, sin embargo, empezó a afrontar problemas. Craso y Pompeyo seguían mostrando desavenencias, mientras César se convertía en la estrella en ascenso tras su exitosa campaña en la Guerra de las Galias y la expansión de los límites de Roma. La tensión iba en aumento y Craso veía no uno, sino dos rivales en el campo de batalla. El magnate debía hacer algo. Al este de Siria se había conformado un nuevo imperio de raíces persas. Desde el Éufrates hasta el Indo, Partia era una orgullosa potencia militar que podría suponer una amenaza para Roma y una gran victoria para Craso. Era su oportunidad. Comenzó su ataque en el año 54 a.C., utilizando su fortuna para levantar un gran ejército que le permitió conquistar rápidamente y casi sin esfuerzo varias ciudades del norte de Mesopotamia, a las que pilló desprevenidas. Pero en lugar de continuar con su campaña, Craso, medio sordo, prefirió retirarse a Siria a pasar el invierno. Este movimiento, de paso, le permitía esperar la llegada de su hijo Publio, que ya se había hecho un nombre en la Galia y del que quería impulsar su carrera política. Pero ese tiempo que dejó pasar se convirtió en su desgracia. Esos meses de margen permitieron al rey persa reagruparse y preparar la defensa. El exceso de confianza, la falta de preparación, junto con la traición del rey árabe Arammies, un antiguo aliado que le dio falsos consejos, le llevó de cabeza al desastre. El ejército que le estaba esperando en la ciudad de Carras era enorme. Desoyendo los consejos de sus generales, preparó una estrategia que fue arrasada por la poderosa caballería persa, formada por 1000 catafractos y 9000 arqueros a caballo. Desesperado, ordenó a su hijo lanzar un contraataque contra los arqueros, que parecían tener flechas infinitas. La maniobra se convirtió en una emboscada que acabó con gran parte de las tropas romanas, y donde también acabó muriendo el hijo de Craso. Los partos cortaron su cabeza, la clavaron en una lanza y la pasearon entre los romanos sobrevivientes. La imagen hundió a las tropas, que ya sin moral fueron devastadas. Sin escapatoria, los partos ofrecieron a Craso una negociación, y presionado por sus soldados, que le culpaban de la derrota, acudió. En ese encuentro fue asesinado, confirmando la peor derrota de Roma en siglos. La tradición dice que los partos vertieron oro fundido en su boca como burla hacia su codicia. Una parte de los supervivientes lograron volver a Roma, pero unos 10.000 soldados fueron hechos prisioneros y se les perdió la pista. Hasta que décadas después, la conocida como la Legión Perdida aparece en crónicas chinas, donde hablan de la presencia de un pequeño ejército que combatía con tácticas romanas, convirtiéndose en leyenda. Finalmente, por todos los errores cometidos, en Roma se popularizó la expresión Craso error, como memoria de un hombre que lo tuvo todo y lo perdió por una vanidad desmedida y temeraria. Este capítulo está escrito por Julio de Manuel Écija. La edición sonora y la selección musical son de Remo Vicario, mientras que la locución es mía y soy Javier Calvo. El Economista Podcast.